Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, su canal para estudiar Derecho. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la regulación constitucional del derecho a la libertad en Venezuela y veremos cuáles son las consecuencias que de este derecho derivan. A tal efecto, estudiaremos el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que iniciemos con su lectura. Dicho artículo establece que la libertad personal es inviolable y en consecuencia, primero, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Aquí estamos viendo en el primer numeral que ninguna persona puede ser arrestada si no es en virtud de que exista una orden judicial, es decir, que el órgano jurisdiccional haya emitido una orden para dar arresto o aprehensión a una determinada persona. Ahora, la excepción a esa regla es que la persona haya sido encontrada infraganti, es decir, que la hayan encontrado en la plena comisión de un delito. ¿Quiénes pueden retener a esta persona mientras está infraganti? Bien, pueden ser los mismos órganos de seguridad o pueden ser los particulares que al ver al individuo a punto de cometer un delito deciden aprehenderla, es decir, deciden restringirle su libertad. Ahora bien, establece el mismo artículo que en este caso, donde se dé la privación de libertad, aquellos aprehensores de esta persona tienen que llevarlo ante la autoridad judicial en el transcurso de las próximas 48 horas. Esto trae como consecuencia que si una vez aprehendida la persona, esta no es llevada ante la autoridad judicial luego de las 48 horas, estos individuos estarían cometiendo el delito de privación ilegítima de libertad. Entonces es necesario que una vez sea aprehendida la persona, luego de las 48 horas sea entregada a la autoridad judicial, obviamente para que sea juzgada. Bien, esta persona será juzgada en libertad. ¿Qué significa esto? Que mientras se le esté juzgando por la comisión o por la presunta comisión del delito, esta persona no tiene por qué estar aprehendida en un centro de retención o en una cárcel. Bien, asimismo establece el mismo artículo que pueden haber excepciones establecidas en la ley y que debe juzgar el juez o jueza. Es decir, en principio la persona tiene que estar siendo juzgada en libertad, pero puede haber un caso en concreto donde el juez considere que según los elementos de dicho caso se deba juzgar privada de su libertad. Pero eso sería una circunstancia excepcional. Por lo tanto, la regla es que la persona sea juzgada en libertad y la excepción es que sea juzgada privada de ella. El próximo numeral establece que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de confianza, y estos o estas a su vez tienen el derecho de ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. Bien, aquí estamos viendo el derecho que tiene el detenido a comunicarse tanto con su abogado, con su familia, como las personas de su confianza. Asimismo, vemos que su familia o estas personas de confianza, ya sea inclusive su abogado, tienen el derecho a ser notificados de forma inmediata de los motivos de la detención de esta persona. Asimismo, tienen el derecho a que se haga un asiento, que se haga constancia escrita en el expediente del estado físico y psicológico que tenía la persona en el momento en que fue detenida. Pues esto es de gran importancia porque podría ser el caso de que la persona sea dañada física y mentalmente luego de estar detenida, cosa entonces que generaría una responsabilidad para el Estado.
por no haber cuidado al detenido. Bien, también establece que un deber para la autoridad pública de llevar un registro de toda detención. Es decir, que toda persona que sea detenida va a ser registrada en este registro donde se tendrá información de su identidad, del lugar y la hora y de las condiciones donde fue detenido, y más importante aún, de quién fue el funcionario que practicó dicha detención. Asimismo, el mismo numeral establece que respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará además la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. Bien, pasamos al numeral tercero. Dice que la pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de 30 años. Aquí vemos en principio que el límite de las penas en Venezuela, es decir, no puede haber una sanción que sea superior a 30 años. No puede haber una sanción privativa de libertad que sea superior a 30 años. Como vemos, dice que la pena no puede trascender a la persona condenada. Bien, en Venezuela hay varios tipos de penas. La más grave es la pena privativa de libertad. Es decir, cuando se decide sancionar a una persona, la sanción más grave que se le puede dar a la persona es que sea privado de su libertad. Y hasta ahí llega el tope máximo de la sanción. Hasta ese punto no puede trascender a la persona. Es decir, la pena no puede consistir en daños corporales al penado, ni tampoco en la muerte del penado. Pues en nuestro sistema la máxima pena es la privación de libertad, y esa privación de libertad no puede ser superior a 30 años de prisión. Luego el numeral cuarto dice: toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad está obligada a identificarse. Es decir, en el momento de que yo como individuo que me encuentro en el pleno goce de mi derecho a la libertad, voy a ser aprehendido por una autoridad, voy a ser, de alguna forma, se me suspenderá mi derecho a la libertad. Esa autoridad que está aplicando una medida que priva mi derecho a la libertad tiene que identificarse. Es su deber identificarse ante mí para poder realizar tal medida como requisito de la privación de libertad. Bien, y el numeral quinto establece que ninguna persona continuará en detención después de dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Es decir, en el momento que la persona cumple la pena a la cual ha sido condenado, ésta debe salir en libertad, pues al cumplir la pena recupera su libertad. Por otra parte, un punto quizás hasta más importante es que cuando se emite la orden de excarcelación por la autoridad competente, el individuo debe ser puesto en libertad. Por lo tanto, una vez nace esa orden de excarcelación que la emite el Poder Judicial, aquellos funcionarios que tienen en su recinto aprehendido a la persona deben dejarlo en libertad, deben seguir esa orden y deben ponerlo en libertad inmediatamente. Dicho eso, hemos estudiado todo lo relativo al derecho a la libertad, según lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que nos vemos hasta el próximo audio y los invito a suscribirse, por supuesto, a Innovación Jurídica.